65 días después del atentado en su contra en Bogotá, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció por las heridas causadas por 3 disparos, uno de ellos en su cabeza. Hacía 35 años que el país no afrontaba una campaña presidencial con un hecho de estas magnitudes. Su entierro va a ser mañana miércoles y está en Capilla Ardiente en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 12 de agosto. Hay una generación completa de colombianos que vimos por videos o escuchamos por relatos de nuestros mayores de cómo fue aquella campaña presidencial en la que fueron asesinados 4 aspirantes. 3 décadas después, volveremos a contar esa historia. La muerte de Miguel Uribe marcará un antes y un después, no solamente en el gobierno, sino también en la actual campaña, con una derecha atomizada, un electorado molesto en este espectro político y unas elecciones que se sienten pasmadas. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo se recogen los pedazos para armar una nueva campaña. Edison Henao cubre a los aspirantes de derecha para La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. A ti, Tatiana, por invitarme. Edison, creo que la respuesta más inmediata que estamos esperando ahora está en manos de las autoridades sobre quiénes ordenaron a matar a Miguel Uribe y también el por qué el gobierno, la fiscalía dicen que las investigaciones siguen adelante, pero hasta ahora, ¿qué se sabe de cómo va esto? Sí, digamos que la investigación lleva 2 meses, es poco lo que se sabe públicamente, además de que hay varias líneas de trabajo. Sabemos hasta ahora que la fiscalía tiene como una de las hipótesis que el menor de 16 años que le disparó a Miguel Uribe habría sido contratado por una red de sicariato local en Bogotá. Y además hay otros 5 detenidos por el caso y a todos la fiscalía les imputará el delito de homicidio agravado que se elevará en sus costos porque ayer lunes ya tipificó el caso como un magnicidio. Y en los últimos días la policía también confirmó que la disidencia de la Segunda Marquetalia sería una de las organizaciones sospechosas en todo esto que hemos venido contando. El general Carlos Triana dijo que el Zarco Aldinever habría sido uno de los autores intelectuales del atentado. El Zarco cayó a manos del ELN en Venezuela la semana pasada y justo ayer el ministro de Defensa confirmó esa muerte. Con la reportería que ha hecho Santiago Rodríguez, nuestro periodista de conflicto acá en La Silla, pues podemos confirmar como que podría tener ciertos pies de barro. El comisionado de Paz Oti Patiño dice que este grupo prácticamente no existe porque la Segunda Marquetalia es una especie de conglomerado que tiene 3 grupos armados que de hecho estaban negociando con el gobierno. Y el ala más débil es la de Iván Márquez, en la que el Zarco Aldinever era el segundo al mando. Ahora pasemos a lo político. Sabemos que dentro del uribismo había una especie de shock generalizado por este atentado desde hacía 2 meses. ¿Cómo estaban resolviendo la estrategia electoral y esa conversación incómoda que habría que tener en algún momento sobre la ausencia de Miguel Uribe en el tarjetón de ellos? Sí, el uribismo entró en una especie de parálisis táctica, como lo hemos contado acá tras el atentado, y a eso le sumamos que cuando estaban comenzando a reactivar la campaña con el regreso de sus precandidatos a los foros de presidenciables y el perfilamiento de su estrategia al Congreso, llegó la condena en primera instancia por manipulación de testigos contra el expresidente Uribe. Y aunque efectivamente el fallo en contra pues, terminó empañando esa conversación de mecánica electoral, el partido sí tenía un borrador de plan B para las elecciones de 2026. Lo acordaron un par de días antes de la lectura del fallo contra el expresidente Uribe en una cena en el Club Llano Grande en Río Negro. Acordaron que no irían a las consultas internas del próximo octubre, que era una de las opciones que estaba sobre la mesa, sino que mejor apostarían por una encuesta. La idea, según nos contó una fuente que estuvo en ese encuentro, es hacer una encuesta, o era hasta el momento hacer una encuesta interna para identificar al mejor ranqueado y anunciar los resultados en noviembre. La segunda parte de ese plan era que esperarían a Miguel Uribe hasta febrero del año entrante, mes en que se cierran formalmente las inscripciones para ser candidato presidencial, y que si él estaba en condiciones para regresar a la contienda en ese momento, el que resultase elegido de esa encuesta de finales de este año tendría que bajarse. Esa era la ruta que había planteado. Pero con el deceso del senador, el partido entrará en una etapa de duelo, Mm. evidentemente,
pero también soltará la tesis de un milagro que devolviera a Miguel a la campaña, que reinaba en algunos de los sectores del uribismo. Y como los tiempos para las consultas internas ya están encima, y según lo que hemos conversado con diferentes fuentes dentro del partido, allí no gusta ya mucho el mecanismo de consulta, el camino para la encuesta está mucho más despejado. Y pese a eso, digamos que hay una punta del plan que sí no está muy resuelta todavía. Y es que en los cuadros del Congreso y en parte de la militancia uribista hay preocupación todavía porque ninguno de los cuatro precandidatos que queda pues logra marcar suficientemente bien en las encuestas para que recoja las banderas de Miguel Uribe. Aunque su muerte también puede posponer esta conversación, ponerla en el congelador unos meses más, sumándole a eso que el proceso contra el expresidente Uribe no tendrá su segunda instancia hasta octubre próximo. Entonces, por ahora el partido lidia con estos dos golpes y probablemente no habrá muchas noticias sobre ese guiño. Aunque nos hablas de algunas cosas habladas, lo cierto es que hacia afuera se ve es una derecha no tan cohesionada, es decir, había una discusión sobre Miguel Uribe que los unificaba, pero si ponías la lupa estaban los precandidatos del Centro Democrático con Álvaro Uribe y otros aliados de Álvaro Uribe, pero dispersos del partido, como Vicky Dávila, como Abelardo de la Espriella. ¿Hay chance de que con estos golpes de los que hablas haya una unidad dentro de este espectro político? Aún no es muy claro porque, aunque no es el actor que domina en su esquina, sí es un actor relevante de cara al 2026 el uribismo en esta ocasión. Y la desorientación que hoy vemos en el Centro Democrático parece replicarse en todo ese espectro. Entonces, como contrario a la izquierda, que ya tiene una primera ruta de cara a las consultas internas de octubre para sacar un candidato propio, en la derecha no hay mayores claridades y la muerte de Miguel Uribe y el reciente fallo, como lo mencionábamos, pues no parecen ser insumos para la cohesión, no parecen serlo porque allí hay una pelea que está recién salida del horno. Este fin de semana Vicky Dávila descartó la posibilidad de una alianza con Abelardo de la Espriella, quien aterrizó a la carrera presidencial por una candidatura con firmas, pero que finalmente hace parte del uribismo más amplio. Esa posición de Vicky Dávila ya comienza a costarle ciertas críticas en su sector, donde una parte sí luce muy reconciliada con la idea de ir en bloque cueste lo que cueste. Y ella por ahora entonces empieza a dinamitar esa idea. Ahora, estas peleas internas pues ya se veían bastante belicosas y llega la confirmación del magnicidio. ¿Qué tono lees que va a tener la derecha con un electorado de este espectro político que está molesto? Se le ve molesto en las redes, pero más genuinamente se ve molesto en las últimas marchas, la última en contra de un fallo institucional y judicial. ¿Qué tono lees que va a tener la campaña en ese espectro durante los próximos meses? Pues lo que vemos es que ese tono radical que hemos nombrado de esa forma podría acrecentarse, pero también por cuenta de una estrategia que responde directamente a la fragmentación que hay en ese espectro. Mm. Entonces, allí, al no haber un intento de cohesión más claro como sí lo hay hoy en la izquierda, los precandidatos vienen apostando por un discurso álgido que incluso hace apología a la violencia, como es el caso de la Espriella, que en días pasados habló de destripar a la izquierda y ayer hablaba de vengar la muerte de Miguel Uribe. A eso le sumamos que hay un candidato, una especie de pequeño outsider, Santiago Botero, que insiste en la propuesta de asesinar a quienes delincan en el país o aprobar la pena de muerte. Y no menor también es la mecánica por la que apuesta Vicky Dávila al filtrar chats al estilo periodista de semana respecto a la vida privada del presidente Petro. Y ahora es probable que ese tono aumente con la búsqueda de un responsable no solo material, sino político de los hechos. Ya en la derecha le habían adjudicado Tati la responsabilidad al presidente Petro por su apuesta polarizante en el discurso frente al atentado. Pero es justo esta misma senda de subir el tono y de radicalizarse por la que ha apostado la derecha para encarar toda esta situación. Y con el malestar que puede haber en ese mismo electorado, lo que mencionabas de las marchas, el fallo Uribe, pues quien suba un poco más el tono podría asegurar una primera victoria en su carril,
Como no hay un mecanismo claro en una elección que ahora se proyecta con varias vueltas, al tener varias consultas y luego las interpartidistas antes de la primera y la segunda vuelta, asegurar una victoria en su nicho será clave y esa parece ser hasta ahora la estrategia de los precandidatos en la derecha. Igual estamos hablando de todo esto en un escenario de violencia política que no habíamos visto en las últimas 3 décadas. Y a ti y a mí no nos tocó un asesinato de un candidato presidencial como sí le tocó a nuestros papás, a nuestros mayores. ¿Cómo lees que en general vamos como generación a afrontar la elección que se nos viene? Mm, Esa es una pregunta muy complicada. Hace 2 meses cubrimos juntos el atentado, estábamos de hecho de turno Sí. al senador Miguel Uribe. A medida de que fuimos digiriendo lo que ocurría, entendimos que la violencia política no se había ido del todo en el país y que aunque un hecho como esto no se presentaba hace varias décadas, los asesinatos de líderes sociales y políticos en las regiones no habían parado. Entonces, yo creo que como generación podríamos afrontar lo que ocurre desde un reclamo electoral válido. Y aunque puede sonar muy difícil, tratar de salirnos de esa malquerencia y de la polarización que probablemente nos van a proponer y que de hecho ya nos están proponiendo ciertos actores de derecha y de izquierda de cara a las elecciones del año entrante, pues podría servir a que tengamos un debate con mayor altura. Yo creo que ese sería uno de los primeros pasos. Mm. Finalmente, los políticos, Tati, ofrecen lo que el mercado electoral, nosotros los ciudadanos reclamamos y también aceptamos. Y entonces parte de la responsabilidad sobre lo que viene en la campaña y en la historia del país no es solo de los políticos, sino también de nosotros. Edison va a estar reporteando el minuto a minuto de lo que vamos a ver hoy y mañana y en los próximos días sobre las honras fúnebres a Miguel Uribe. Gracias por volver por acá. A ti por invitarme. Toda la movida de poder estará al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.